amigos, hoy en Píldoras Historiográficas voy a hablaros de Arnaldo Mumiliano, historiador italiano cuya lectura me fue muy útil en mis estudios sobre el concepto de historia en la antigüedad clásica y su uso como instrumento político en la legitimación de la superioridad del poder romano sobre el resto de los pueblos que iba dominando. Los inicios de la escritura de la historia ya venían marcados desde la creación de los primeros estados por la necesidad de construir genealogías que enlazaran a los reyes con los dioses y generar así diferencias insalvables con sus súbditos, así como demostrar la jerarquización natural dentro de las sociedades como entre ellas, abriendo el camino para la justificación de las guerras de conquista. Pero fue la expansión militar romana la que dotó a la historia de un discurso mucho más sofisticado para lograr los objetivos de la maquinaria del poder de Roma. La manipulación de conceptos filosóficos griegos, como la tige o fortuna, que el historiador Polibio usó para argumentar que la divina providencia estaba detrás de la prosperidad del Estado romano y su dominio del mundo, así como la manipulación también de la literatura épica griega sobre la guerra de Troya, que tanto Dionisio Halicarnaso como Virgilio reescribieron para demostrar que los propios fundadores de Roma descendían de los últimos troyanos y así hacer creer a los griegos que los que les dominaban no eran bárbaros, sino sus iguales. Elevaron el discurso histórico a un nivel superior y lo convirtieron en un área de conocimiento imprescindible para justificar la existencia misma de los estados y las naciones hasta la actualidad. La obra de Arnaldo Mumiliano es uno de los grandes monumentos que posee la historiografía en el área de los estudios clásicos y del mundo antiguo. Y gracias a él comenzamos a conocer los orígenes y entender las causas de la construcción de los discursos históricos. Voy a seleccionar un pequeño fragmento de su obra La historiografía griega, publicado aquí por la editorial Crítica en 1982. Me quedaría muy corto si dijese que la historia universal nunca ha sido un concepto claro. Si se toma literalmente, la idea de la historia universal raya en el absurdo. ¿Quién puede contar todo lo que ha sucedido? ¿Y quién estaría dispuesto a escuchar si se lo contaran? Pero, tanto en la tradición historiográfica griega como en la judía, se hace evidente el deseo imperioso de contarlo todo, desde el principio hasta el fin, y la historia universal se ha convertido en uno de los componentes más problemáticos de nuestra doble herencia judía y griega. Entre los textos que han llegado directamente a nosotros hay uno, griego, los Trabajos y los Días de Hesíodo, que nos da el más antiguo de los esquemas de la sucesión de las edades. Pero los judíos de la época helenística sobrepujaron a los griegos, sacando el relato del presente para llevarlo al futuro y deslizándose de la historia al Apocalipsis. La mezcla de lo histórico con lo mesiánico raramente ha faltado en las crónicas de la historia universal redactadas por los historiadores eclesiásticos y seglares, desde el Apocalipsis o Revelación de San Juan hasta el estudio de la historia de Arnold Toynbee. Y no hay indicios de que la industria de la historia universal ande de capa caída. Arnaldo Dante Mumiliano nació en 1908 en Caraglio, Cuneo, cerca de Turín, en el seno de una familia de intelectuales judíos pertenecientes a la burguesía piamontesa. Desde muy joven se sintió inclinado hacia el estudio de la historia antigua, de modo que ya a los 21 años escribió su memoria de licenciatura sobre Tucídides y muy pronto, en 1932, siguió a su maestro de Sanctis desde Turín hasta Roma, a quien sucedió como titular de la Universidad Romana como profesor de historia griega, y del que siempre guardaría un grato recuerdo. En estos años redactó l'Opera del Imperatore Claudio, que publicó en Florencia en 1932.
En la década de los 30 trabajò en el círculo de la Rivista Storica Italiana y en la Scuola Normale Superiore de Pisa, con el riguroso estilo de la Altertum Wissenschaft, introducido en Italia por el maestro de De Santis, Julius Belloc. Al mismo tiempo, se estudiaban y se daban a conocer las contribuciones tan importantes de los trabajos de Max Weber y Rostosev. Pero en 1939, empujado más por el creciente y amenazante movimiento antijudío italiano que por iniciativa propia, se instaló en Inglaterra, en Oxford. Allí conocería la muerte de su madre en un campo de exterminio nazi en 1943. A ella dedicaría aún en 1975 su obra Alien Wisdom, con emocionado recuerdo. En Inglaterra obtuvo en 1947 un puesto de lecturer, que se convirtió en Reader en la Universidad de Bristol, llegando a catedrático de Historia Antigua en el University College de Londres, hasta su retirada académica en 1975. Luego obtuvo fellowships del All Souls College de la Universidad de Oxford y de la Pater House de la Universidad de Cambridge. Su mérito como crítico ha sido leer y estudiar a sus contemporáneos con el mismo método y los criterios con que habitualmente se estudian los autores antiguos. Numerosos elencos bibliográficos y balances historiográficos delataron su preocupación por no estar ajeno al estado actual de la cuestión y su interés por instrumentalizar las fuentes. Para Momigliano, hacer historia no fue tanto el estudio de los hechos en sí, sino el estudio de las formas con que se dan los hechos en las fuentes. No solo la historia tenía exacta conciencia de los límites impuestos por los materiales, sino cada tipo de historia en particular y sus razones. Ese mismo quehacer historiográfico le hizo posiblemente permeable a algunas corrientes renovadoras, pero no asumió arbitrariamente sin ser antes pensadas, como el historicismo, todavía reconsiderado por Momigliano en sus últimos años. La obra de Arnaldo Momigliano se viene recopilando desde 1955 en sus famosos Contributi, editados en Roma en la serie Storia e Literatura, raccolta di storia e testi. En España hemos podido acceder a su obra en algunas traducciones, pocas. En realidad, si tenemos en cuenta la importancia del autor y la magnitud de su obra, cercana al millar de ensayos de investigación en las áreas de la historia antigua y la historiografía, la historia de la religión, estudios sobre fuentes, instituciones, etc. Así como numerosas notas de bibliografía crítica. En español puede consultarse este libro, la historiografía griega del 84, Génesis y desarrollo de la biografía en Grecia del 86 o La sabiduría de los bárbaros del 88, entre otras.